Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Amigos, vamos a hablar de algo que, si no lo viste en tiempo real, seguro te lo mandaron por lo menos 7 veces en historias, en mensajes directos, en grupos familiares, y hasta en el grupo de la vecina del edificio que apenas sabe usar el celular pero que, por alguna razón, siempre tiene la primicia antes que nadie. Estamos hablando de lo que pasó en el Vive Latino 2025, un festival que ya de por sí iba a ser histórico por los regresos, por las colaboraciones inesperadas, por la energía de medio continente vibrando al mismo ritmo, pero que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, mucho más intenso, porque justo en mitad del caos bonito de los escenarios, las luces, los gritos y el humo de los food trucks, sucedió algo que nadie vio venir, o quizás sí lo vieron venir algunos, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta hasta que Thalía, sí, Thalía, la mismísima, la reina del pop en español, la que ha reinado desde antes de que muchos de nosotros naciéramos, decidió, en pleno concierto, no con un tuit, no con un comunicado a través de su representante, sino con el micrófono en la mano, la mirada fija y la voz firme, romper un silencio que llevaba décadas intacto, y hacer una referencia, una mención, una alusión tan clara, tan precisa, tan deliberada, que el público entero, literalmente, se quedó sin aire. No fue un grito, no fue una acusación directa, no hubo nombres completos, no hubo fechas, no hubo pruebas exhibidas, pero no hacía falta. Porque cuando alguien como ella, con toda su trayectoria, con toda su madurez, con toda esa energía de mujer que ya no tiene nada que demostrarle a nadie, decide detener su show, bajar un poco el tono de voz, mirar a cámara, como si supiera que todo iba a ser grabado y retransmitido 1000 veces, y decir algo como, hay cicatrices que no se ven, pero que marcan para siempre. Hay silencios que pesan más que 1000 canciones. Y luego, sin pausa, sin titubeo, lanzar un verso nuevo, inédito, que nadie había escuchado, con una letra que habla de promesas rotas en camerinos, de cartas quemadas antes de ser enviadas, de sonrisas obligadas frente a flashes que no conocen la verdad. Ay, en ese preciso instante, el mundo entero supo que no era metáfora, que no era inspiración genérica, que no era una canción más para llenar el setlist. Eso era una llave girando en una puerta que todos pensábamos que ya estaba soldada. Y claro, de inmediato, el nombre de Luis Miguel empezó a circular como pólvora mojada, lento al principio, con dudas, con no puede ser, con será otro, con no jodas, en serio. Pero luego, conforme más personas analizaban el contexto, la forma en que ella lo dijo, el momento elegido, el tono casi ceremonial con el que introdujo esa parte del concierto, como si hubiera ensayado ese gesto durante años, como si ese fuera el escenario perfecto, no por la multitud, sino por lo simbólico, un festival donde el rock, el pop, la tradición y la rebeldía se encuentran, donde el pasado y el presente chocan en un solo espacio, y donde, por cierto, él también estuvo hace más de 20 años, en una época donde todo parecía posible, donde las portadas de revistas los mostraban juntos, sonrientes, con ese brillo de juventud que hoy, visto en retrospectiva, parece casi ingenuo. Entonces, hay que hacer una pausa aquí, porque esto no es solo chisme de farándula, no es solo relleno para un programa de espectáculos. Esto es historia viva. Porque Thalía y Luis Miguel no fueron solo dos artistas que coincidieron en una época dorada de la música en español. Fueron, para muchos, la pareja simbólica de una generación. Ella, con su energía contagiosa, su disciplina férrea, su transición de telenovela a ícono global. Él, con esa voz que parecía salida de otra era, con ese halo de misterio que lo rodeaba incluso antes de que el misterio se volviera su marca personal. Juntos, representaban algo, talento, juventud, éxito, futuro. Y luego, sin explicaciones claras, sin ruptura pública, sin entrevistas posteriores, simplemente se separaron. Y con ellos, se llevó una parte de la narrativa de los 90, una historia que quedó inconclusa, con puntos suspensivos que muchos, en el fondo, seguían esperando que algún día se cerraran. Pero el tiempo pasó, y ambos siguieron caminos que, a primera vista, no tenían intersección. Ella construyó un imperio,
Música, moda, libros, familia, presencia digital impecable, una imagen de mujer plena, realizada, que no necesita validar su existencia con el pasado. Él, por su parte, se fue volviendo cada vez más esquivo, más enigmático, con una carrera que continuó. Sí, pero envuelta en una niebla de rumores, de apariciones fugaces, de silencios prolongados. Y en medio de todo eso, el silencio entre ellos se convirtió en una especie de pacto no dicho. Nadie preguntaba, y ellos no respondían. Era como si ese capítulo hubiera sido borrado del índice, como si nunca hubiera estado en el libro. Hasta ahora, porque lo que hizo Thalía en el Vive Latino no fue un ataque, no fue una venganza, no fue un intento de revivir el pasado por notoriedad. Fue algo mucho más profundo, fue una reivindicación. Fue decir, después de tantos años, esto fue real, esto me marcó, esto merece ser nombrado, aunque sea una sola vez, aunque sea en verso, aunque sea sin gritarlo. Y eso, amigos, es poderoso. Porque cuando alguien decide nombrar lo que se ha ocultado, no lo hace por rencor, lo hace por liberación. Lo hace porque ya no necesita proteger la imagen que otros construyeron por ella. Lo hace porque ha llegado a un punto en su vida donde la verdad, aunque duela, pesa menos que el silencio. Y eso es lo que está generando tanta conmoción. No es que haya dicho algo nuevo, es que haya roto el pacto del olvido. Porque durante años, el discurso oficial, el que se repetía en documentales, en entrevistas generales, en biografías no autorizadas, era siempre el mismo. Fueron amigos, colaboraron, se respetan. Pero nunca, nunca, se habló del peso emocional, del costo personal, de lo que significó para ella, una mujer joven, talentosa, ambiciosa, lidiar con una relación que estaba bajo el microscopio constante, con expectativas absurdas, con una presión que hoy, en la era de la salud mental, reconocemos como tóxica, pero que en aquel momento se normalizaba como parte del precio de la fama. Entonces, cuando ella dice esas palabras, cuando entona esa nueva canción con una voz que no tiembla, sino que se fortalece con cada verso, lo que está haciendo es, en cierto modo, devolverle la humanidad a una historia que fue reducida a titulares y portadas. Está diciendo, yo también sentí, yo también sufrí, yo también callé, pero ya no. Y eso resuena, y mucho, especialmente en una generación que valora la autenticidad por encima de la perfección, que prefiere una cicatriz contada con honestidad a una sonrisa forzada en una foto de perfil. Ahora, lo más interesante de todo esto no es lo que ella dijo, sino lo que no dijo. No acusó, no culpó, no pidió justicia pública. Simplemente compartió una verdad personal, sin pedir que el mundo la juzgue, sin exigir que tomen partido. Y eso es lo que la pone en otro nivel. No está buscando revancha, está buscando cierre. Y al hacerlo en un escenario como el Vive Latino, rodeada de jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando todo eso pasó, está también transmitiendo un mensaje intergeneracional, que el silencio no es fortaleza, que nombrar el dolor no es debilidad, que hay poder en decir esto fue parte de mí, sin que eso defina quién eres hoy. Claro, las redes estallaron. Los memes no tardaron. Los vídeos con zoom en su expresión, los análisis de labios por si dijo más de lo que captó el audio, los hilos de Twitter con cronologías de lo que pasó en los 90, las teorías de que esto es el preludio de un documental, de una autobiografía, de una colaboración sorpresa. Pero entre todo ese ruido, hay un silencio significativo, el de él. Y ese silencio, esta vez, no suena a misterio, suena a respuesta. Porque cuando alguien rompe el silencio después de 30 años, y la otra parte elige no decir nada, eso también es una declaración. Así que, mientras el debate sigue, mientras los expertos en farándula se rompen la cabeza analizando cada milímetro de ese momento, lo único claro es esto: Thalía no estaba buscando revivir un escándalo. Estaba cerrando un capítulo. Y lo hizo no con lágrimas, no con gritos, no con filtraciones, sino con arte, con música, con poesía, con la misma herramienta que la llevó a la cima, usada ahora no para entretener, sino para sanar. Y eso, más que viral, es valiente. Más que trending, es trascendental. Porque cuando una mujer como ella decide hablar, no solo cuenta su historia,
le da permiso a otras miles a contar la suya. Y eso, amigos, no se mide en vistas, ni en likes, ni en portadas. Eso se mide en libertad. Y por eso, esta vez, da igual si fue verdad o mentira lo que se dice que pasó hace décadas. Lo que importa es que, hoy, alguien tuvo el coraje de decir, esto fue real. Y con eso, ya cambió todo. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.